tranquilo porque lo que queríamos era salir de allá. 12 días llevaban ya ustedes en estas condiciones en la embajada. Obviamente, como tú has dicho, tenían ustedes mismos hasta que tener una guardia por condiciones como esa. A los 12 días, ¿cómo tuvieron lugar los hechos donde culminó en la muerte de la niña? Y tengo entendido que al papá también. Correcto. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, fue temprano en la mañana, serían las 9 de la mañana. Ellos aparentemente se enteraron que nosotros nos habíamos metido y dijeron, esta es la nuestra, y se robaron un camión o tenían acceso a una rastra. Eran tres hombres, la esposa del difunto, con dos niñas entre 7 y 6 años más o menos, y una criatura que tenía la señora en sus brazos. La señora no logra entrar, queda en la parte de Irak, en los terrenos de la embajada de Irak. Los niños gritaban, papi, no me dejes. A nosotros nos gritaban, ayúdenos. Ayúdenos. Porque nos oían por la ventana, ¿no? ¿Y quién los ametralla? Las postas cubanas. Las postas cubanas cuando los ven entrar. Correcto. O sea, esto pasó ante los ojos de ustedes. No hay equivocación ninguna de que esto se los contaron a ustedes ni nada. Nadie, no. Inclusive la presencia de la señora, él tenía 8 años y le está relatando eso, la presencia de la señora con los 3 niños, inclusive uno lleno de sangre, que es la niña que matan, que están pidiendo ayuda, a unos pasos, a 10 pasos atrás o a 15 pasos atrás, estaban los postas agachados, apuntando, esperando que alguno de nosotros tomara acción en salir a rescatarnos a ellos. Pues supuestamente los guardias que estaban ahí cuando nosotros entramos, estaban todos presos, estuvieron presos como 2 meses y medio, que ya cuando entró la rastra, los que estaban eran nuevos, y parece que a los nuevos le dieron la orden de que miren la cerca, gírale. 2 de los muchachos del camión están en esa foto. Correcto, son los... 2 que lograron entrar. Hay 2 fotos ahí, hay 2 fotos, una que tiene un fondo blanco y la del fondo negro. Sí. La del fondo negro, el primero es Alfredo y el segundo es Ricardo, que son los 2 que vinieron en el SIL 130. ¿Y qué les contaban ellos sobre lo que sucedió? ¿Ellos conocían a las personas que fueron asesinadas? Conocían al muchacho que venía con ellos, a Julio se llamaba. Era el chofer, no recuerdo el chofer. No, el chofer fue Alfredo. Alfredo. Es que uno se pregunta cómo es que pueden pasar cosas como estas y no tener consecuencias. ¿Cómo es posible que ese régimen lleve 50 años, que todavía estén hablando de pedirle permiso para dialogar, de negociar, de levantarle sanciones, cuando todavía hay crímenes como estos que no se conocen? Es que es una cosa insólita, y que ustedes, para que se les diera el derecho que tiene toda persona de buscar asilo, les tuvieran que poner una pistola en la cabeza, ¿no? Son cosas que de verdad que nada más que suceden en Cuba. En cualquier otro lugar esto es un escándalo mundial y enseguida hubieran tenido otro tipo de protección. Sin embargo, ustedes estaban ahí 109 días sin saber si los iban a sacar a Venezuela o no. Correcto. ¿Qué fue lo que sucedió para que comenzara el proceso de poder ustedes tener el salvoconducto y salir del país? Bueno, en principio tengo entendido que el gobierno de Cuba acepta que todo el mundo se vaya, pero muy rápido el gobierno de Venezuela toma sus precauciones porque cree que hay algún infiltrado, algún espía. Cuando esto ya está solucionado, entra el camión. Al entrar el camión se entorpece el proceso nuestro, se para nuevamente. Después entra otro matrimonio, ¿correcto? Con Lorena, con su papá y su mamá. Marta y Mario. ¿Y esos pudieron entrar? Secuestraron, si no me recuerdo, al chofer que era amigo de ellos. Vaya, fue un secuestro de mentira, ¿no? Para entrar. Y pero después entraron 2 muchachos que brincaron la cerca, le tiraron tiros incluso, y el embajador los entregó. Y a los 3 también que saltaron para atrás, los 3 estudiantes. Eso no me acuerdo. Sí, eso, tu abuelo fue el que lo descubrió. Ahora, tú con 8 años, yo me imagino que la incertidumbre que puede sentir un niño que no sabe lo que está pasando. ¿Qué pasaba por tu mente cuando tú veías que habían disparos, que murió una niña, que viste personas ensangrentadas? ¿Qué pasaba por tu mente? Bueno, yo sinceramente no le eché leña a fuego. Mi papá me prometió que me iba a sacar a mi mamá. Yo sabía que eso no estaba en sus manos, pero le dije, sí, está bien, vaya, que lo creía. Nosotros entramos un 12 de mayo, el domingo posterior al 12 era el Día de las Madres. Mi mamá no sabía que me iba del país, así que ese fue el regalito del Día de las Madres. Según mami me contó, el gobierno le hizo mucha presión a ella para que me sacara a mí como secuestro, por lo tanto entonces ya nadie salía, porque entonces eran secuestradores. Claro. Y en fin. La madre de él jugó un papel decisivo porque el gobierno le pone presión a ella para que ella afirme que nosotros secuestramos a Cristian.
Si ella afirma eso, claro, y ella se negó rotundamente y dijo que si la libertad de su hijo, la educación de su hijo dependía de eso, que ella no... Nada más que una madre. ¿Cuánto tiempo te pasaste sin ver a tu mamá? 1 año aproximadamente, gracias a Dios, vino por el Mariel. Ah, ya pudo salir cuando el Mariel. Pero digo, ¿qué pasaba por tu mente en términos de la incertidumbre que tú sentías? ¿Qué iba a pasar? Que ustedes no tenían garantía. Me imagino que tienen que haber sido unos días terribles para ustedes. Sí, definitivamente. Todas las noches que habían disparos o había movimiento, eso no nos dejaba en paz, porque no sabíamos qué iba a pasar con nosotros, y estaba la amenaza constante de que nos sacaran de la embajada. Ahora, tú hablaste de 109 días conviviendo, independientemente de que el embajador Delgado, ya sabemos cómo era. El resto del personal de la embajada, ¿cómo se comportó con ustedes? En principio todo el mundo estaba un poco hosco, ¿no? Después, con el tiempo, todo fue cambiando y realmente se portaron bastante bien. Todos los empleados. Ahora, esa imagen que vemos ahí, eso es cuando, ¿dónde estaban viviendo ustedes? Afuera de la embajada. Ahí hay como una especie de casa de campaña. Esa foto que pusieron ahí es de la manifestación que hay en la calle 8 y la 27. Ya eso es cuando ustedes están aquí. Correcto, que lo crean los compañeros que venían con nosotros, fueron los que hicieron la huelga principal de eso, los que crearon todo ese movimiento en apoyo a los exiliados de Perú. Ahora, cuando ustedes estaban dentro de la embajada, ¿en qué parte? ¿Estaban bajo techo? ¿Los tenían en...? Sí, bajo techo, en un ala de la casa que era la parte de la servidumbre. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Cuando regresemos, Ricardo Orama y Cristian Ruiz nos contarán más sobre lo que vivieron en aquellos días de 1979, que la inmensa mayoría de los cubanos desconocían precisamente por la censura de la prensa castrista. Vamos a una pausa y regresamos. Pues bien, gracias por continuar con nosotros en Última Palabra. Seguimos aquí en exclusiva con Ricardo Orama y Cristian Ruiz, participantes de la irrupción de un ómnibus en la Embajada de Venezuela en Cuba en el año 1979. Mientras la mayoría de los niños celebraban su cumpleaños con fiesta, tú cumpliste tus 9 años dentro de la Embajada. Las condiciones en las que ustedes vivieron, ¿cómo era la alimentación? ¿Tuvieron derecho a tener ropa? ¿Qué fue lo que sucedió? No, ropa, bueno, lo estábamos hablando ahora en el corte, la misma ropa. A mí me regalaron un par de tenis el chofer, no el embajador, ni mucho menos el chofer de él, un par de tenis para mi cumpleaños. Yo cumplí 4 años. Y de la comida que me acuerdo, mucho spam, que cogí un odio al spam. ¿Eso fue lo que comieron por los 109 días? Yo comí spam. Alternaba el spam con el perro caliente. Al principio era una bendición, sí. Pero después se puso serio. Y el almuerzo siempre era lo mismo. Arroz y frijoles colorados era una mandatoria con picadillo. Era así. ¿Qué sucedió cuando vino la DICIP, la Policía Política de Venezuela, a entrevistarlos a ustedes? ¿Qué les decían? Bueno, ellos vienen en ese momento, viene un comisario, porque el personal que estaba a cargo de atender los asilos políticos estaban distribuidos entre Nicaragua y El Salvador, porque en aquel momento existieron muchos asilos. Y él nos hace la entrevista para saber quiénes somos, se da cuenta que somos buenos muchachos, que esto, que lo otro, que todos nos vamos. Él nos pide de favor que si le damos autorización para que él viaje a Varadero, porque le habían dicho que era la playa más linda del mundo, que él no quería. No, vaya, si pásese un mes allá si quiere, no había problema. Al otro día pasa lo del camión, o sea, que donde se nos rompe a nosotros la primera salida que ya teníamos. Se le acabó en las vacaciones en Varadero. Entonces ahí empieza una investigación, porque mandan a otro personal de la ICIP que tenía que atendernos, pero que este personal se unió a la política del embajador y ellos vivían en el Hotel Riviera, se olvidaron de que nosotros estábamos ahí. Cuando ya llega el comisario, que no estaba supuesto ahí, que empieza a hacer las investigaciones, se da cuenta de que a nosotros no se nos había dado el tratamiento que le tiene que dar la embajada a un asilado.
No, ¿Y ustedes le contaron el tratamiento que habían recibido por parte de...? En principio nadie quería contar nada porque no nos interesaba. Nosotros no queríamos era irnos de Cuba, no teníamos problema que se robaran o lo que se robaran no nos interesaba. Pero llegó un momento que ellos sabían y nos dijo, este hombre va instituido por esto. Entonces fue que ya le echamos más granito a... Y finalmente, ¿cómo es que les dicen ustedes, cómo se enteran ustedes que ya van a salir? Tú estabas ahí cuando nos lo dijeron. Pero fue la noche anterior, algo de eso, ¿no? La noche anterior llega el segundo secretario de la embajada con un cintillo de un telex y nos los lee, que dice que la nave número tal y tal y tal de la Fuerza Aérea Venezolana, el Hércules 130 con destino Caracas, Palo Negro, Miami, La Habana, iba a recoger 14 de los 17 exiliados existentes. ¿Y por qué se quedaron 3? Porque ese fue el que secuestró supuestamente a uno del personal de la embajada y no le querían dar la salida. Y entonces ustedes los llevaron directamente